dont la terre appartient, 82% de la terre appartient à 1,5% de la population, donc il y a un véritable problème de la terre, et qu'une grande partie de cette propriété a été donnée à des multinationales étrangères qui exploitent les richesses et les ressources naturelles. Ce qui a entraîné également un appauvrissement de la population rurale, et ce qui va nous être expliqué après. La réponse, bien entendu, de l'État a été en général la répression et la criminalisation de ces revendications, entraînant par conséquent les violations des droits de l'homme qui sont malheureusement courantes dans de nombreux pays qui vivent cette situation. Et là, on aura des exemples de détention arbitraire, de nombreuses disparitions forcées, de déplacements de population. Et malgré tout, ce qui est important de voir, c'est que les mouvements de revendication sociale continuent et s'amplifient malgré cette répression. Donc je vais donner la parole à M. Freddy Cortés. Merci. Bueno, buenas tardes a todos. Yo vengo de Colombia. Tal vez sea uno más de tantos colombianos que han pasado por un escenario similar a contar alguna denuncia alrededor de las violaciones de derechos humanos en Colombia. Hoy quisiera decirles algo distinto a lo que están acostumbrados a escuchar, como por ejemplo decirles que vengo de un país que ha logrado firmar la paz y que la guerra que nos ha golpeado durante más de 60 años por fin ha terminado. Quisiera decirles que en nuestro país ya es posible la existencia de un partido político de izquierda y de oposición a los partidos tradicionales que pueda participar en condiciones de igualdad en el campo político sin que sea criminalizado ni perseguido. Quisiera decirles que en nuestro pueblo las balas de fusil fueron silenciadas y soldados y guerrilleros nunca más serán muertos en el campo de batalla. Quisiera decirles que la guerra ya dejó de ser una alternativa de trabajo para los más pobres y que las madres colombianas dejarán de parir hijos para la guerra. Quisiera contarles que nuestros campesinos por fin tienen tierra para cultivar y vivir tranquilos en sus parcelas sin el temor al terror paramilitar o el militarismo, y ya no tienen necesidad de sembrar cultivos ilícitos, como la coca. Quisiera poderles contarles que los recursos que antaño se invertían en la guerra, hoy se invierten en educación de miles de colombianos, en salud, en oportunidades distintas, para que la gente no termine empleándose en algún grupo armado. Quisiera contarles que nuestras grandes riquezas explotadas durante siglos y que aún persisten en nuestro suelo nos pertenecen y dejaron de ser saqueadas por imperios multinacionales que desplazan campesinos, explotan a nuestros obreros y dañan nuestro medio ambiente. Quisiera contarles que en nuestro país ya no se asesinan sindicalistas. Somos el país donde más sindicalistas se asesinan en el mundo. Ni se persiguen pensadores, ni académicos críticos, ni periodistas alternativos. Quisiera contarles que en nuestra patria es posible pensar un país distinto, sin temor a ser callado o silenciado en una prisión o exiliado en nuestro suelo, o peor aún, desaparecido físicamente. Pero no puedo. Vengo, como muchos de esos colombianos, parte de la diáspora de miles de colombianos emigrados a la fuerza por nuestro pensamiento divergente. Soy uno más de esa larga procesión de colombianos patriotas que hemos tenido que salir de nuestra tierra por temor a una cárcel o a una muerte segura. Colombianos de todos los sectores sociales, desde antes de la independencia hasta nuestros días, nos hemos resistido a la ignominia y el abandono que durante años han querido perpetrar contra nuestro pueblo, ese sector arrogante, explotador e individualista que se cree con el derecho providencial de dirigir los destinos de nuestra nación en función de su disfrute personal. Son multimillonarios los beneficios de un país extraordinariamente rico como ninguno en Latinoamérica, en recursos naturales, en biodiversidad, en cultura y en trabajo duro apropiados durante años por unas cuantas familias colombianas y unos cuantos beneficiados extranjeros que explotan el petróleo, los recursos mineros como el oro, el carbón y la tierra, generando despojo y violencia. Pero son también múltiples las formas de resistencia popular que desde la época del Imperio Español fueran dirigidas por el gran Simón Bolívar, la que día a día recorre las calles colombianas,
los campos, las movilizaciones sociales, las cátedras universitarias, los sindicatos, de la misma manera como la Europa del siglo XX venció al fascismo instaurando sociedades con un amplio respeto a los derechos humanos, civiles y políticos, nuestro pueblo colombiano ha venido luchando por una verdadera democracia. Son las comunidades indígenas que desde hace 500 años se resisten a desaparecer. Son los mismos pueblos afrodescendientes traídos a nuestro suelo como esclavos que se niegan a seguir siéndolo en pleno siglo XXI. Pero esta lucha por la democracia y el Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución del 91, por supuesto que tiene muchos enemigos. Enemigos escondidos en el militarismo, en el negocio del narcotráfico y en las mafias, y en las familias poderosas que no les conviene una apertura democrática, ni las políticas humanistas ni sociales que durante décadas han disfrutado los pueblos de Europa. Familias disfrazadas de demócratas que juegan a la guerra con la sangre de los hijos de familias humildes, mientras sus hijos se pasean cómodamente en el exterior disfrutando de las riquezas de sus padres. Riquezas, por supuesto, mal habidas, ¿no? Fue esa clase privilegiada la que desató el exterminio del movimiento Unión Patriótica y del Partido Comunista y que masacró impunemente a más de 5.000 de sus militantes y obligó a otros tantos a salvaguardar su vida en el exilio, como es el caso de la ciudadana colombo-suiza Aida Bella, actual candidata a la vicepresidencia de Colombia, y a otros más los combinó a unirse a las filas de la insurgencia armada. Esos privilegios no pueden ser tocados, nos dicen, pero el pueblo colombiano en su eterna dignidad lucha y resiste de diversas formas, y en ese andar cientos de miles de hombres y mujeres, luchadores populares y defensores de derechos humanos han puesto su sangre, han sido desplazados de sus tierras o han pasado en algún momento de sus vidas por una prisión, sindicados o condenados por el delito de rebelión. En medio del largo conflicto social armado de nuestro país, los sectores dominantes no han dudado en reprimir militar, social, jurídica y mediáticamente a quienes hacemos parte de la oposición. Con el título de guerrillero, rebelde, bandolero, fascineroso, terrorista, somos tratados los colombianos que nos oponemos al modelo económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y al Estado mafioso y corrupto de nuestro país. De este modo, miles de colombianos viven en estos momentos en alguna prisión colombiana. Más de 9.500 patriotas, dentro de los cuales, según las estadísticas de organizaciones sociales, menos del 10% corresponde a miembros activos de organizaciones insurgentes. Es decir, que la gran mayoría de los prisioneros políticos en Colombia son hombres y mujeres que no pertenecen a ningún grupo armado. Tan solo son campesinos, estudiantes, sindicalistas, obreros o intelectuales vinculados por el Estado en falsos procesos jurídicos con el propósito sistemático de criminalizar la protesta y la movilización social. La gran mayoría son de origen campesino. Es pues la clase campesina la que más padece la persecución estatal en Colombia. Uber Ballesteros, un líder campesino colombiano dirigente del movimiento patriótico Marcha Patriótica, fue puesto prisionero el pasado mes de agosto de 2013, sindicado de pertenecer al grupo guerrillero de la FARC-EP. La última captura masiva fue el pasado 21 de febrero, cuando 11 integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, Astracaba, Fensoagro, fueron capturados en el marco de la Cumbre Departamental Agraria y Popular. La academia, por su parte, también ha sufrido las consecuencias de la persecución al pensamiento crítico. En el marco del conflicto armado, la falsa judicialización y posterior asesinato del sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa Andrés en el año 2004 por parte del DAS. El DAS es el Departamento Administrativo de Seguridad, era la entidad que hacía las funciones de inteligencia para el Estado colombiano, cuyo jefe de esta institución colombiana se encuentra actualmente en prisión por ser el autor intelectual del magnicidio. También fuimos judicializados en años pasados profesores universitarios como Miguel Ángel Beltrán, William Javier Díaz, Liliano Ibando, tenemos más compañeros, y quien les habla, Julián Cortés. Recientemente los profesores Carlos Carrillo,
y Francisco Tolosa, profesor universitario de Ciencias Políticas, fue capturado el pasado mes de enero sindicado de pertenecer a la insurgencia de la FARC. La dirigente de izquierda Piedad Córdoba y el periodista Carlos Lozano sufrieron investigaciones en su contra por su supuesta colaboración con la insurgencia. Y actualmente el periodista Joaquín Pérez Becerra, ciudadano sueco-colombiano, se encuentra pagando una pena de 8 años por el delito de rebelión. El cantante y estudiante universitario Carlos Lugo, junto con otros estudiantes pertenecientes a la Federación de Estudiantes Universitarios, fueron vinculados a un proceso por rebelión y se encuentran en prisión desde octubre del 2011 sin que se le otorgue el derecho a la libertad con vencimiento de términos, legalmente constituida en el Código Penal en una flagrante violación al debido proceso. El líder indígena Jesús Mestizo, perteneciente a la Asociación Indígena Paez, fue detenido en junio de 2009 y condenado a 8 años de cárcel por el delito de rebelión. Y así muchos más. Óscar Hurtado, un juez de la República, se negó a obedecer directrices de la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como la legalización de capturas masivas, los falsos positivos o las detenciones arbitrarias, y por actuar en derecho y respeto a los derechos humanos fue judicializado por prevaricato. De este modo, el naciente movimiento social y político Marcha Patriótica, desde su creación en el año 2010, lleva más de 250 activistas prisioneros en las cárceles de Colombia y 29 activistas asesinados por fuerzas paramilitares. El actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien fuese guerrillero en la década de los 80 y también prisionero político, y quien fue elegido por voto popular, fue destituido de su cargo el día de ayer por enfrentarse contra los oscuros intereses de las élites colombianas, pese a haber recibido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta situación demuestra una vez más la falta de garantías a la oposición política en Colombia. La vida en prisión en una cárcel colombiana de por sí es muy difícil, máxime cuando se es prisionero político. Se agudizan todos los mecanismos de represión, tortura física y psicológica por parte de los cancerberos y de muchos jueces colombianos que tienen la orden específica de tratar con todo el peso de la ley los casos derivados del delito político de rebelión. Así, los prisioneros políticos nos vemos sumidos en una grave violación de nuestros derechos fundamentales consagrados legal y constitucionalmente, derechos que son disfrutados por una parte de la población carcelaria, pero que son negados a los prisioneros políticos y a quienes no tienen la posibilidad de pagar por ellos. De este modo, los beneficios jurídicos como libertad condicional, vigilancia electrónica, que es un mecanismo alternativo para los prisioneros condenados por delitos menores, en el cual se encuentra incluido la rebelión, se nos es negado con el argumento de que un rebelde es un peligro para la sociedad. Los montajes judiciales, compra de testigos, presión y chantajes a sindicados para que acepten sus condenas, aumento exagerado de condenas, presiones de organismos militares y policiales ajenos a la rama judicial, amenazas contra los familiares, son parte de una estrategia consolidada contra los detenidos por motivos políticos. El militarismo, aliado con un amplio sector de la rama judicial, fabrica pruebas en contra de personas inocentes para presentarlos ante los medios y ante los jueces como peligrosos miembros de organizaciones insurgentes. En prisión, las condiciones de hacinamiento de toda la población carcelaria en los últimos años ha sobrepasado el límite. Con un sobrecupo de más de 100% en muchas prisiones, nos vemos obligados los presos a dormir 8 o 10 personas en pequeñas celdas destinadas para 2. Los prisioneros son trasladados cientos de kilómetros, separados de sus familias a modo de castigo o a modo de venganza. Las requisas a mujeres y niños que visitan a sus parientes son degradantes y abusivas, generando nuevamente un trato inhumano hacia quienes no tienen por qué padecer la prisión. La alimentación, por su parte, se ha convertido en un negocio más de las élites locales, donde se ganan jugosos beneficios con la comida de los privados de la libertad. La salud en las prisiones, por su parte, refleja la crisis nacional del sector importante que fue cedido a manos privadas que se lucran de la enfermedad de los colombianos.
Si se es preso, la salud vale menos. No es un negocio mantener un reo con vida, es costoso para el sistema carcelario. De este modo, muchos prisioneros mueren en las cárceles por falta de atención debida. Tal es el caso de Ramón Emilio Mayarino, quien murió el pasado 18 de marzo por falta de atención médica, donde permaneció desde el día anterior tirado en el suelo del centro médico sin ser atendido. Ramón Jiménez es un joven prisionero de guerra que fue víctima de una granada del ejército que hirió su pierna izquierda. Pese a que con un tratamiento médico adecuado esto hubiera podido curarse, la negligencia del servicio médico del Instituto Penitenciario obligó a que se le amputara la pierna, dejando al joven minusválido. Las mujeres, por su parte, en una sociedad patriarcal como la colombiana, que les margina social y políticamente, sufren peores condiciones en la cárcel. Madres cabeza de hogar que no pueden amamantar a sus hijos y verlos crecer. O mujeres que son segregadas dentro de las cárceles con el argumento de que son la minoría dentro de la población carcelaria. Las cárceles actualmente no poseen una política con perspectiva de género que les permita un tratamiento especial y adecuado para ellas en las prisiones. Las prisioneras políticas, adicionalmente, son sometidas a graves violaciones de sus derechos al momento de la captura, donde muchas veces son tomadas como trofeos de guerra y violadas por parte de la fuerza pública. Es pues la existencia de los prisioneros políticos otra prueba más de la realidad del conflicto social y armado, que requiere el concurso de todos los países del mundo para solucionarse de la mejor manera. Son entonces los prisioneros políticos otras víctimas del conflicto armado colombiano. Paradójicamente, este conflicto armado negado durante más de una década, en la que se combatió a los insurgentes por todos los medios posibles, legales e ilegales, hoy es reconocido ampliamente y de facto por la comunidad nacional e internacional ante las actuales negociaciones de paz en La Habana, Cuba. El proceso de paz en Colombia debe ser abrazado fuertemente por las organizaciones de las Naciones Unidas, ya que sobre él pesan poderosos intereses militaristas que viven de la guerra y de la tragedia humanitaria en Colombia y hacen todo lo posible para que éste no culmine exitosamente. Pero este apoyo no solo debe ser de manera expresa, sino con una exigencia contundente al gobierno colombiano para que cese la persecución de las organizaciones y dirigentes de los movimientos sociales y de izquierda, siendo esta la única y verdadera apuesta para conquistar la paz que necesita el país. Necesitamos de la solidaridad internacional expresada en un apoyo decidido a la construcción de la paz que signifique una mayor garantía a los derechos humanos, civiles y políticos de los colombianos. No se puede hablar de paz mientras el Estado continúe persiguiendo a quienes pensamos diferente, a quienes hacemos oposición política. No se puede hablar de paz mientras el Estado colombiano ve un guerrillero en cada campesino, estudiante, obrero o académico progresista y demócrata. No se puede hablar de paz mientras se asesina al campesino que reclama su tierra, o al estudiante que lucha por la educación pública, o al sindicalista que lucha por sus derechos, o al pensador crítico que nace en la academia. No se puede hablar de paz mientras el Estado continúe practicando la doctrina del enemigo interno, con la cual se criminaliza, se persigue y se asesina al opositor político. No se puede hablar de paz si no hay garantías para que los alzados en armas puedan ejercer sus derechos políticos, cuando no se respeta la elección democrática del actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuya participación fue producto de una negociación de paz con el movimiento guerrillero M-19. De continuar así esta política del gobierno colombiano y de las élites económicas y militares del país, la historia seguirá marcando la decisión de muchos sectores sociales que se han sumado a la insurgencia para defender sus vidas o que han utilizado las armas para proponer un proyecto político que no es viable proponer de manera civilista por falta de garantías. Hoy las calles y campos colombianos se colman de indignados, que a pesar de la represión institucional, insisten en la posibilidad de la construcción de la paz y de una verdadera democracia en Colombia. Nuestra lucha, la lucha del pueblo colombiano, no es terrorismo, tiene un nombre y se llama dignidad. Muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur Cortés. Donc nous avons vu que dans les différents pays qui ont été présentés, les revendications